En el mes de agosto se discutió y se retomó el tema de la construcción del proyecto del Hospital 3.1 para Huaraz. Surgieron diversas propuestas, desde la propuesta del FEDIB Huaraz hasta las propuestas, en este caso, del gobierno central, el gobierno regional y la propia minera Antamina. Y el grupo Propuesta Ciudadana realizó en el mes de agosto un interesante estudio sumamente técnico, donde la pregunta motivadora es: ¿se puede construir el Hospital 3.1 para Huaraz bajo la figura de obras por impuesto? Es la pregunta motivadora, y en los siguientes minutos efectivamente conversaremos si es posible o no. Para ello estamos con el economista Epifanio Vaca, especialista en industrias extractivas, justamente del grupo Propuesta Ciudadano. Economista Epifanio Vaca, muy buenos días, les damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, estimados amigos de Primera Edición. Efectivamente, la pregunta es altamente motivadora y es una pregunta directa. ¿Se puede o no construir el proyecto del Hospital 3.1 para Huaraz bajo esa figura? Obras por impuesto. Fíjese, para responder a esa pregunta, nosotros en el documento al que usted hace referencia, evaluamos tres factores o tres criterios, digamos. El primero tiene que ver con la viabilidad financiera de este proyecto del Hospital de Huaraz. Y para ver la viabilidad financiera revisamos la información tanto de Antamina como del gobierno regional de Ancash. En el caso de Antamina, para que este proyecto sea viable es necesario que el impuesto a la renta que paga o que declara la empresa tiene que tener una magnitud importante, dada el costo de la obra, que está en el momento actual por los 1.100 millones de soles, ¿no es verdad? Entonces, Antamina tiene mirando los últimos años, el impuesto a la renta que paga bordea o supera, digamos, está por encima de los 1.500 millones de soles, lo que nos sugiere que por ese lado no habría problema, es decir, con la magnitud del impuesto a la renta que declara Antamina a la SUNAT, no hay inconvenientes por financiamiento. Pero por otro lado, también es necesario evaluar la capacidad financiera del gobierno regional de Ancash, ya que la norma dice que los reembolsos que el gobierno regional tendría que hacer de hacerse este proyecto o cualquier proyecto no deberían exceder el 30% de las transferencias anuales que asumiría, ¿no? O sea, que recibe anualmente el gobierno regional. Es otro criterio a tomar en cuenta. Y con este segundo criterio más bien nos quedan algunas dudas, digamos. No es que concluimos de que no es factible, sino que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si esta obra se hiciera, significa que estaría comprometiendo, sacando ese tren, porque la transferencia anual del gobierno regional es más o menos 300 millones de soles anuales alrededor. Eso significa que el gobierno regional de Ancash estaría comprometiendo sus ingresos futuros, tomando el 30% del orden de 100 millones por año. Eso es lo que tendría que, o sea, del dinero que recibe por cánones de regalías, 100 millones estarían destinados durante prácticamente 10 años al repago de este monto. Entonces, el gobierno regional actualmente tiene ya algunos compromisos por obras por impuestos, en un total de 180 hemos calculado, de los cuales 100 ya devolvió, están pendientes 80 millones. Entonces, también el otro dato que hay que tomar en cuenta es que, y eso no está suficientemente explicado por el Ministerio de Economía, y es que la otra variable a tomar en cuenta es el tope CIPREL. Es un tope que calcula el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual dice cuál es la capacidad de endeudamiento de una entidad, sea un gobierno regional, una municipalidad. Ese tope CIPREL hasta junio, me parece, de este año era de 500
82 millones de soles en el caso del gobierno regional de Ancash, y en el mismo mes de junio hay un cambio y suben el tope CIPREL de 582 a 1.100 millones de soles. Y luego de este dato, el gobierno regional, declara la viabilidad del proyecto por ese monto. Entonces, ahí hay una cosa un poco, yo diría que un poco extraña, que habría que validar, que transparentar por parte de quienes hacen estos cálculos. Es decir, uno, si piensa un poco sospechosamente, podría decir que ese aumento sustancial en el tope CIPREL ha podido ser hecho direccionado, digamos, como para darle viabilidad al proyecto, lo cual podría ser un poco riesgoso, ¿no? Ese es el segundo. Y en tercer lugar, discúlpeme para terminar, el otro criterio a tomar en cuenta para evaluar la viabilidad de hacer este proyecto por este mecanismo es la magnitud y la complejidad del proyecto, ¿no? Es un proyecto, un hospital categoría 3.1, que es ya compleja, y lo dicen los técnicos, lo ha dicho también la empresa, para su construcción requiere un acompañamiento especializado, digamos, ¿no? Y digamos, junto a ello, ahí ya no sabemos, tendrían que hablar con la empresa. Al mismo tiempo, a través del presidente Gómez, de su presidente, la empresa ha manifestado, ¿no es cierto?, que no estaría en condiciones, y además dijeron que ha habido un cambio en su política institucional, o su política corporativa más bien, respecto a este tema, y ellos dicen, con este cambio, prefieren o preferirían apoyar al gobierno regional o a las municipalidades de Ancash mediante asistencia técnica, para que fortalezcan sus capacidades técnicas y de gestión, y sea el Estado que ejecute las obras y no las empresas. Ese es el panorama que hemos descrito, y ahora sí, disculpe por haber sido tal vez un poco extenso. Sí, efectivamente. Lo cierto es que todo pareció alterarse desde que en el mes de agosto Antamina cambió su posición, manifestando la posibilidad, bueno, de continuar, sí, pero ya no en esas condiciones de financiar íntegramente. Ahora, justamente a partir de ahí se buscaron otros mecanismos. Lo cierto es que esta hora todos coinciden en que debe realizarse, pero el asunto es cómo lo hacemos, con aporte de quién. Entonces, en esa medida se requiere ahora la capacidad de gestión, en este caso del gobierno regional, para que pueda convocar no solamente a Antamina, sino a otras empresas que puedan sumarse, porque como usted muy bien señala, si el gobierno regional asume compromisos económicos, eso comprometería en el futuro y restaría para que pueda invertir en las 20 provincias que tenemos en Ancash. Entonces, si usted, por ejemplo, estuviera como parte integrante de la mesa técnica, ¿cuál sería la propuesta que haría a los demás integrantes? Fíjese, tal vez un dato más que hay que añadir para sus oyentes, para los ciudadanos y ciudadanas de Ancash, es que ya entiendo que salió una nota de la PCM, en el sentido de que Proinversión ha convocado a un roadshow, es decir, a una reunión de inversionistas que podrían estar interesados en sumarse a la idea que lanza Antamina de conformar un consorcio. Digamos, cuando uno mira los proyectos grandes que se han hecho, por ejemplo, el puente Chilina en Arequipa, que es el más costoso hasta la fecha, de 450 millones alrededor, fue hecho en consorcio por 3 empresas, ¿no? Entonces, Proinversión ya me parece que realizó esta actividad para sondear qué empresas, además de Antamina, estarían interesados a participar de una iniciativa como esta. Y frente a su pregunta, yo diría que a mí me parece importante que el gobierno central debería, incluirse, debería participar de este consorcio que se está proponiendo.
¿Por qué lo digo? Porque dada la complejidad de un proyecto de este tipo, es el Ministerio de Salud la entidad más experta y allí el PRONIS, este programa de infraestructura en salud, es donde se supone está la gente más experta en la construcción de este tipo de infraestructura hospitalaria. Además de experiencia, porque ya se hizo otros Exacto. hospitales en el Cusco, por ejemplo. Exacto, y precisamente el caso de Cusco es un buen espejo en el que Ancash debería mirarse, porque es un proyecto que ya tiene más de 10 años y aún no se ha concluido y a un costo, digamos, enormemente mayor al inicialmente previsto. Claro, en ese caso intervino la corrupción con Odebrecht, pero está el tema de de si los gobiernos regionales tienen las capacidades para supervisar, porque ese es el rol que tiene el gobierno mediante el mecanismo de obras por impuestos. Si es que esto se hiciera entre Antamina y el gobierno regional, a quien toca hacer la supervisión técnica es al gobierno regional de Ancash. ¿Tiene el gobierno regional esta experiencia, capacidades? Me parece que no, como el de Cusco tampoco. Entonces, ese rol yo creo que debería estar en manos del Ministerio de Salud, y no solo eso, digamos, el de Cusco y muchos otros hospitales en nuestro país están siendo cofinanciados por el gobierno nacional. Entonces, una manera digamos, de no poner en riesgo la capacidad financiera del gobierno regional de Ancash es precisamente que el gobierno nacional también ponga su parte en el financiamiento de esta obra, lo cual ahora, digamos, creo que habría condiciones interesantes, tomando en cuenta que el premier Otárola es alguien de esta región. Eso es una práctica en nuestro país que ya se ha dado. Entonces, Sí, ese sería el tema ya más o menos se va despejando, se va clarificando en que el gobierno central a través del Ministerio de Salud tiene que intervenir, porque no solamente es la más autorizada, sino le compete directamente por su naturaleza. Entonces, Antamina ha manifestado que va a aportar ya no el 100%, pero sí una parte. Hay otras empresas que también se pueden tocar las puertas, como Scotiabank, el mismo BCP, que parecer tienen algún interés. Es decir, lo que falta solamente entonces es ya definir los roles económicos y podamos dar marcha a este proyecto. Así como hay interesantes propuestas desde la parte del Estado, también hay propuestas como la que representa usted. Entonces, ¿qué faltaría solamente para ponernos de acuerdo? Yo diría como usted bien lo ha señalado, digamos, ser estratégicos desde el gobierno regional, coordinar, articular políticamente y técnicamente con el gobierno nacional a fin de que esta idea de armar un consorcio pueda salir adelante. Usted bien ha señalado que el Banco de Crédito es uno de las entidades financieras que tiene mucha experiencia, no en proyectos de esta magnitud, pero es uno de los que más obras por impuestos ha realizado a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, creo que es momento de la coordinación, de la articulación técnica y política para sacar adelante esta importante obra. No queda duda para nosotros de que un proyecto de ese tipo es prioritario para la región Ancash. Entonces, lo que hace falta, creo que es poner en marcha esa capacidad de gestión, de diálogo, de articulación, de coordinación con los actores que están presentes, y principalmente el gobierno regional y la empresa Antamina, y creo que el gobierno nacional. Correcto. Le agradecemos esta primera entrevista, este primer contacto, siempre con el compromiso de continuar conversando y sobre todo conocer las propuestas de propuesta ciudadana, valga la redundancia, en este y otros temas que francamente son de interés no solamente regional, son de interés interregional. Muchas gracias. A usted las gracias por la invitación. Muy buenos días.